Muy buenos días desde Melon Bytes. Sí, estoy disgustado. Es más, no han considerado ni un canal español ni de habla hispana para su gran tienda Simon Dyneema. Sabéis que me gusta ser demasiado sincero a veces y eso siempre a las marcas no les ha gustado. Les gusta que seas fiel, les gusta que opines lo que ellos quieren que opines y no lo llevo muy bien eso. Así que voy a aprovechar y voy a comentaros las cosas que me gustan, porque las hay, y las cosas que creo que les va a complicar la vida para vender muchas tiendas de este tipo. Y no solo es el precio. Obviamente es una tienda nicho, eso ya lo sabe Decathlon, y está haciendo una promoción de marketing muy... Si pensamos en Decathlon, pensamos en productos que se fabrican a cientos de miles, a buen precio y se vende muchísimo. Pues esto es todo lo contrario. Como es un producto nicho, están un poco... tienen miedo, vamos a dejarlo claro. Fijaros que de aquí a finales de junio solo quieren fabricar 200 unidades para toda Europa. Me gusta ser positivo, así que vamos a empezar por lo bueno, porque lo hay. Han conseguido, aunque no queda claro, creo que la campaña ha sido un poco precipitada y ha salido un poco raro, ya que algunos vídeos de estos youtubers que han probado la tienda, en unos pone 620 gramos, en otros 510, en otros 495. Ha quedado un poco en el aire, pero creo que una tienda de 2 personas de Dyneema en 500 gramos, pues han ido bien con la competencia. Solo en la página italiana el día de ayer ponía un poco las características y ponía en total 620 gramos. Los 510 o lo que sea, pues será la tienda únicamente. Positivo es también que en ese peso han conseguido meter, igual que con la Lansan Pro actualizada, estas cremalleras impermeables. No sé si recordáis que Z-Packs en Dyneema, su primera versión, para ahorrar peso no tenía cremalleras y se solapaban un poco las puertas, y claro, pues eso en una tormenta pues a lo mejor no es tan seguro. Existe de todas formas una versión Z-Packs que es la Pro, que incluye las cremalleras y es más grande aún. Han metido pues sus bolsillitos, su opción para colgar una línea en el interior, han conseguido también un suelo de Dyneema, aunque eso tiene una doble cara, que luego comentamos, y digamos que el volumen de la tienda pues es como el de otras, muy razonable, así que digamos que en principio cualquiera que viera las cifras y las dimensiones, que aunque un poco justas, todo hay que decirlo, está bien, pero ¿serán suficientes para que esta tienda se venda razonablemente bien? Ahora tenemos que ponernos serios, porque toca hablar de 2 factores negativos, y creo que los dos pueden influir en que a Decathlon no le salga bien la jugada. Uno es obviamente el precio, está claro, el Dyneema es caro de producir, es caro luego de fabricar la tienda con este sistema, pero entre 5 y 10 veces más que una tienda normal, estoy de acuerdo. Esa es la razón por la que yo jamás me he comprado una tienda de Dyneema, pero mucha gente, incluido yo, esperábamos que el precio fuera lógicamente mejor que la competencia, porque si no, no sé cómo se mete Decathlon en estos berenjenales. Cuando tú le pones un precio a un producto, lógicamente tienes en cuenta varios factores. Uno es que el precio sea competitivo, o otro, que tu producto sea mejor que los demás. Y aquí es donde patina un poco el tema. Todos esperábamos, como os he comentado, que esta tienda estuviera por debajo de los precios habituales que vemos. Claro, se han querido aprovechar de lo que nos cuesta a un europeo traer una tienda de Estados Unidos, porque cuando ya la tienda pasa a costar 900, pues ellos dicen, pues la ponemos en 750. Ojo, que hay más fabricantes, hay ofertas, y por ejemplo yo he encontrado una Hyperlite del mismo peso con una calidad excepcional en 790 euros, ya con los aranceles y con el IVA incluido. Tenemos a Darkstore, ya está tramitando la propia marca
los impuestos y la gestión para que te llegue el paquete a un precio un poco más competitivo. Y digo yo que cuando ya te gastas 750, gastarte 850 tampoco te va a doler tanto si la tienda que vas a comprar crees que es la adecuada. El otro gran problema, y creo que este le puede machacar, porque hoy en día, sobre todo a estos precios, te los quieres gastar cuando es lo mejor, el que pueda. Pero si cometes un fallo en el diseño, pues puede que la gente la descarte y te quedes con un producto caro que no se vende. Y esa es la razón de esta estrategia de marketing, 200 unidades, limitado. Pero fijaros este detalle, cómo puede volverse en su contra. Hace ya muchos años, tanto 3F como Z-Packs como otras tiendas sabían que estas tiendas, y que son monocapa, había que darles una ventilación extra, que no era suficiente con estas tomas arriba. Y, muy bien pensado, hicieron, ya que los laterales son de mosquitera entera, hicieron lo que para mí es un acierto, y es una de las bases para evitar la condensación, que es elevar los vestíbulos. Que sí, que en una tormenta te puede salpicar más ahí, de acuerdo. Si fijáis la clavija aquí, bajará un poco, si la ponéis más lejos, subirá. Y esto es básico en una tienda monocapa, pero muy básico. Y sin embargo, a Decathlon parece que se le ha olvidado. En el vídeo que os dejo abajo también el link, que creo que es el que más os muestra esto, ya que la pone a la Simon, la pone al lado de la Z-Packs, veréis la gran diferencia que hay de la altura entre una tienda y la otra. Es increíble, tanto que él mismo menciona que va a ser un problema con la condensación. Es el único que se ha atrevido un poco a remarcar este asunto como algo negativo. Y creo que esto le puede jugar una mala pasada a Decathlon, porque si se propaga las experiencias con muchísima condensación por este error de diseño, en mi opinión, pues ya no va a tener esa ventaja de ser mejor, sino todo al contrario. Dicho todo esto, quiero ahora leer todas vuestras opiniones. Si os parece absurdo, si os compraríais alguna vez alguna tienda de Dyneema, ¿qué precio pensáis que sería el adecuado para la tienda de Simon? ¿Creéis que le va a ir bien con las ventas? Nos vemos en el próximo vídeo.